Comienza nuestro viaje a Túnez, estamos en la capital y hemos comenzado el día con un buen madrugón. Ahora vamos a ir a explorar el centro de la ciudad, una zona que es conocida como la Medina y que vamos a ver qué podemos encontrar por allí para montar en bici. Chicos, esto es la Medina en Túnez, es increíble, es un montón de callejuelas con un montón de comercios. Yo creo que lo que no encontréis aquí es que no existe. Os podéis empapar absolutamente de todo tipo de olores, de especias, de colores. Hay un montón de joyerías, de joyas con colgantes, pendientes, cosas típicas de aquí de Túnez. Y creo que es un lugar increíble para perderte y disfrutar de lo que realmente despide este país, que es un montón de color, un montón de olores y de sabores. Así que vamos a intentar ir disfrutando. Luego vamos a ir a comer. Hemos estado toda la mañana en el centro de la ciudad, recorriendo la Medina y bueno, pues esperemos disfrutar de platos típicos y luego por la tarde tenemos que coger el coche y desplazarnos aproximadamente unas 2 horas hasta una zona más montañosa, donde seguro que encontramos algún sendero chulo para poder montar. Os voy contando todo. La comida. Bueno, Kader, antes de todo, va a ser nuestro guía y es un tipo impresionante que habla perfectamente español y que si estáis pensando en venir a Túnez, este es vuestro hombre. A ver, Kader, ¿qué vamos a comer hoy? Mira, hoy el plato principal es el couscous. Es el couscous típico de aquí, bueno, típico de Túnez. Ajá. Cualquier familia aquí de Túnez, del norte o del sur, pues lo hacen. Uh-huh. Depende de la manera lo que hacen, también con verdura, con carne, con pollo, con pescado, todo. Y la salada, también, salada desde aquí. Y se dice aquí tajín. Tajín, parece una Tajín parece una tortilla. En cambio, la palabra tajín en Marruecos es una salsa de verdura o una salsa de carne también. Se dice tajín. Pero para nuestra, como Túnez, el tajín es esto. Ajá. Estupendo. Bueno, Caleb, ¿dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos a Zaghouan, Ajá. donde hay el agua termal también, y hay agua caliente que baja de la montaña abajo. Es una agua termal y dormimos allí. Ajá. ¿Y mañana? A Dar Zaghouan. ¿Y mañana estamos también allí? No, mañana dirección la ruina de Civitla y terminamos al sur a Tozeur. Muy bien. Pues a ver qué nos depara el día de hoy. Ya hemos llegado a nuestra ubicación de la tarde. Estamos situados en un área con un pueblo bastante grande, que es donde vamos a dormir y que me resulta imposible pronunciar correctamente, así que casi mejor
os lo pongo aquí, lo leéis vosotros. Estamos visitando unas ruinas que se llaman el Templo de las Aguas, que es donde antiguamente nacía el agua caliente de la montaña. Y pues bueno, todas estas ruinas son unas antiguas termas que estaban situadas en esta zona. Estamos situados justo al lado de una montaña bastante alta y lo que vamos a hacer es que vamos a investigar a ver si encontramos algún sendero pues donde podamos pasarlo bien y hacer alguna bajada. Ya os iré comentando qué hemos encontrado. Bueno, esto es la cena que tenemos hoy, los entrantes. Seguramente ha bajado porque Bueno, la mía tampoco ha bajado mucho, ¿eh? Pero aquí tenemos la cena. Estos son los entrantes y luego cada uno hemos pedido una cosa diferente. David, ¿qué has pedido, David? Yo cordero. Cordero y... Cordero. Nosotros dos hemos pedido pollo. A ver qué tal está, pero tiene una pinta impresionante. Bueno, ya hemos llegado al hotelito. Aquí la verdad es que anochece súper pronto, a las 5:30 ya atardecido. Y pues bueno, estamos aquí en una especie de zona rural, en unas casas muy bonitas que vamos a investigar a ver cómo son. Vamos a ver qué tenemos aquí en la parte de arriba. Bueno, hay otra cama. Y... bueno, una habitación bastante acogedora en una especie de resort, pues donde tienen zonas con animales, con caballos, hacen un montón de actividades y pues bueno, vamos a ver que tenemos aquí una terracita. Menos mal que llevo mi lucecita Magic Shine que me salva la vida porque no hay luz en la terraza. Y como veis, pues podemos ver un poco lo que tenemos aquí en los alrededores. Es una zona muy bonita, la verdad, es una zona situada más al norte y con algo de montaña. Y pues bueno, también es un poquito la temperatura un poquito más fría que en el sur. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el día de mañana. La verdad es que hoy ha sido intenso, por la mañana hemos estado en la capital y ahora por la tarde en el norte y pues mañana tenemos un pequeño viaje a otra zona que ahora miraré en el planning qué es lo que nos toca y os iré contando. Hoy vamos a hacer una vuelta aquí a la montaña, es Zalwan. Y después ya seguimos para Svitla. Ajá. Son las ruinas. Pueblo de la ruina este. Muy bien, y ya dormiremos allí, me imagino. Ahí estamos, sí. Hemos pasado la mañana en la montaña buscando algunos senderos. Hemos encontrado un pueblo muy chulo y muy característico y hemos podido recorrer los alrededores de ese pueblo, pero hemos tenido un pequeño problema con el vehículo y es que el portón trasero se ha quedado bloqueado y pues hemos tenido que venir
a un taller de la zona, pues a ver si lo pueden solucionar. Así que bueno, ya veremos cuánto tiempo nos quita esto, pero bueno, hoy más o menos el día va a transcurrir tranquilo, porque por la tarde tenemos que visitar unas ruinas y poco más. Ya nos centraremos en el día de mañana. Así que ya os voy contando cómo transcurre todo. Bueno, el día de hoy al final ha sido súper intenso. Estamos saliendo ahora, que son aquí las 5:45, y vamos a nuestro siguiente destino, que está a 3 horas. Nos ha invitado el dueño del resort, del hotel, a un té con unas pastas, y pues bueno, vamos a echar esas 3 horitas y mañana a ver qué nos depara el día, a ver qué nos dice Kader. Hasta luego. Una fulla de brick, dice, sí, fulla de pasta. Adentro hay verduras, patatas, julivert y huevos. Y son tipo tenecino también. Bueno, Kader, después de la explicación de la comida que hemos tomado, cuéntanos qué vamos a hacer mañana, qué nos depara el día de mañana. Vale, pues mañana vamos a visitar aquí la ruina de Sevilla. Es una ciudad muy grande, muy conocida también de ruina. Después vamos a bajar, empezamos al sur, donde hay 3 valles de montaña que se llama Explica Tamaximides, que toca la frontera de Algeria también. Y después bajamos al centro de ciudad para visitar palmeras de dátiles. Y por la tarde también toca la zona de la arena. Muy bien. Donde hacen la película de Star Wars. Bueno, tenemos ganas de ver eso, Muy bien. Y ya está, al final tenemos que volver al hotel. Hoy empezamos el día con muchas cosas en el punto de mira. Estamos todavía en el hotel, vamos a salir en un momento. Lo primero que vamos a hacer es ir a unas ruinas que tenemos justo aquí. No sé si podéis verlo desde aquí, pero bueno, allá al fondo son unas ruinas muy muy grandes que vamos a visitar y vamos a descubrir de qué se trata, ¿vale? Así que comienza el día y comienza nuestra aventura.
Hemos hecho una parada en el camino porque llevábamos mucho rato conduciendo y hemos parado a ver a la hermana de Kader que nos ha preparado todo esto que veis aquí. Es increíble. Nos ha invitado a un té y aquí el té es completamente diferente a España y tiene un sabor buenísimo, le ponen menta y aparte, ¿veis aquí los pistachos y piñones? Sí. Se le echan al té para que le otorguen otro matiz y otro sabor. Y pues fijaros, esto es un... Mira esto. Mira, esto es una mousse de chocolate con pistachos, o sea, esto es increíble. Mira, se te va la perola. Se te va la perola. Madre mía. Bueno, me he puesto a comer y ya se me había ido de la cabeza contaros lo que tenemos por aquí. Mira, esto es una ensalada con patata hervida, tomate, con aceitunas. Estilo murciano. Estilo murciano, dice aquí el fotógrafo. Y aquí tenemos como un cocido con caldo de pollo, con alubias blancas, con pimiento. Bueno, una delicatessen. Y aquí la gente sobre todo es muy acogedora y siempre tratan de darte lo mejor que tienen en casa. Mira, a partir de aquí ya está, casi estamos la frontera de Algeria con Túnez, ¿vale? Y si te lo ves delante, de frente ahí, ¿vale? Al fondo, ahí la montaña de la frontera. Pues la parte de atrás, ahí Algeria, ¿vale? Y luego vamos a bajar para el sur hasta el desierto donde hay la duna. Hoy que estamos retrasados un poco de filmar cosas, pues mañana empezamos para donde hay la zona de Star Wars a todo, ¿vale? Y después tenemos que aprovechar también, hacemos un lago salado y donde hay la fábrica del sal. Y hacemos lo máximo rápido posible para llegar a Dus, porque a Dus te puede filmar muchas cosas con las dunas, con los camellos, caballos, quads. Bueno, lo que me han dicho David también, que quiere un poco la manera de Jaima, con camellos, con el té y todo eso. Eso te lo encuentras en Dus. Este es el auténtico, verdaderos nómadas o beduinos en Dus. Aprovecho que nos hemos encontrado un beduino. Es un beduino, aquí. Beduino habla español. Mira, qué raro. Hoy vamos a salir de aquí del hotel, dirección Nefta. Y después Nafta, bueno, lo sigue a una zona que se llama Onisman, donde hacen la película Star Wars. Ahí vamos a hacer una vueltita, porque ya toca el decor o
luego no hay de la película. Y al lado ya dunas grandes también. Ya podemos subirlas y hacemos un poco de juego. Y a partir de ahí, pues tenemos que, al mediodía tenemos que visitar el lago Salado, y son planillos de 170 kilómetros planos, todo salado. Al medio hay una fábrica de sal que filtra el sal, una que va para nieve, el otro para comida, otro, bueno, lo usan para producto químico, lo que sea. Y después llegamos hasta Dul, donde la puerta del desierto, donde hay dunas, donde hay caballos y todo. En este viaje hemos encontrado cosas súper curiosas y una de ellas es esta señal que, si en España estamos acostumbrados a que cuando vamos por una carretera nos encontremos una vaca o un ciervo, pues aquí lo normal es que te encuentres un camello o un dromedario. Y concretamente anoche nos ocurrió eso, y es peligroso porque son de color marrón y entonces se confunden mucho con la arena, y pues hay que tener cuidado. Si venís por aquí en coche, cuidadito. Acabamos de llegar a uno de los decorados de la peli Star Wars. Como veis, parece un poblado, pero es todo un decorado, y aquí un ejemplo de lo que es la magia del cine. Una curiosidad de aquí, y es que encontramos gasolineras y también encontramos otro tipo de surtidores que son muy curiosos, y es que la explicación es que traen la gasolina de contrabando desde Argelia, porque estamos justo en la frontera, y la venden en una especie de botellas de agua y de pequeños surtidores que vais a ver ahora mismo.
Bueno, hoy tocaba una cena un poco especial y es que hemos estado en el pueblo de Kader y nos ha traído a cenar aquí, que es un sitio mítico del motociclismo y automovilismo, donde podéis ver un montón de caras famosas, muy famosas de París-Dakar, y es que esta zona es muy mítica porque se desarrollan varios rallies aquí y viene mucha gente a entrenar en coche y en moto en las dunas, así que hoy ha sido una cena un poco especial. Bueno, hoy sigue la noche con sorpresas y es que vamos a dormir aquí en mitad del desierto. Por ahí atrás igual le veis está David, que parece un zombie. Y vamos a dormir en una jaima y pues eso, es un lujo poder estar aquí. No me veis aquí. Es un lujo poder estar aquí en mitad del desierto, pues eso, disfrutando de la naturaleza, de las estrellas. Allí, no sé si lo veis, puede que un poco. Allí detrás hay una hoguera, bueno, una zonita que está muy bien, muy acogedora. Y ahora os voy a enseñar cómo es nuestra jaima por dentro. A ver. Aquí va a dormir David, que espero que no ronque esta noche. Y aquí voy a dormir yo. Y aquí tenemos todos nuestros castillos. Y nada, pues a disfrutar de la noche. Voy a roncar fijo. David, tú vas a dormir fuera. Págame ese foco, cabrón. Tú vas a dormir fuera. Y está a la mínima intensidad, mira. Oye, qué suerte. Esto parece publicidad, pero no lo es, ¿eh? Qué suerte tengo de tener esta luz Magic Shine. Oh. Se hace de día. Así, enchufa. Hala, buenas noches. Oye, Kader, hoy no nos has dicho dónde vamos a ir ni qué vamos a hacer. ¿Sorpresa? Pues sorpresa. Hoy cambiamos el plano para la montaña y casas berberes. Y casas tragluditas. Ajá. Y zona de casas también donde el decorado de Star Wars otra vez. Qué bien. Y terminamos en una isla chula en plan mar, tío, que se llama Yerba. Muy bien. Vale. Pues tenemos el día bien completo, hoy tenemos un día completo, más o menos a 400 y algo kilómetros. Ya llevamos un ratito por aquí, por el desierto, que me han hecho madrugar un montón, estos dos. ¿Qué dos? Y no me han dejado desayunar. Pues ahora La luz manda, tío. La luz manda. Así que a ver si podemos comer algo ahora. Buena mañana, a las 6 de la mañana. Venga. Y por fin, Ok. esta gente me trae a comer algo. Mira, aquí mismo. Mira, aquí lo tenemos. Huevos, mantequillas, marmoladas, quesos, mandarina, zumo, café y té. Bien, a tope. Té ya. وانا ما انا جبت شيء معكم وانا معكم اخوي. هاي في بيت. شو احوالك يا
Mira, 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 mira. Este es mi padre. Este es lo que tiene más experiencia y lo que en principio, cuando empezó, digamos, el turismo aquí en el desierto. Si quieres para aprovechar hacer foto. Venga, las casas tragluditas. ¿Me ves? Aquí hay una actividad de cargamento también. Puede entrar. ¿Vale? Ah, buen día. Si por la mañana nos tocaba la arena del desierto, por la tarde nos tocaba un escenario singular. Y se trata de este poblado bereber que fue utilizado como decorado de la Guerra de las Galaxias. Y como sabéis, gran parte de la película se rodó aquí en Túnez. Esta es la penúltima noche en Túnez y estoy en el hotel Vinci Helios Beach y os voy a enseñar cómo es mi habitación. Hoy hemos pasado toda la mañana en Yerba, hemos disfrutado un montón de la ciudad y de todos los alrededores y de los anfitriones que hemos tenido, que la verdad es que han sido muy amables. Después hemos cogido un avión para volver a la capital y ahora estamos en Sidi Bou Said y os quiero enseñar el hotel donde estamos, que es increíble, era una de las moradas de un antiguo rey y quiero que veáis un poco cómo es todo.
Hoy es nuestro último día en Túnez, nos toca despedirnos de este país. Estamos en Sidi Bou Said y tenemos poco tiempo hasta la salida de nuestro vuelo, así que vamos a hacer un poco de turismo a pie y a descubrir las calles de esta bonita ciudad. I'ma kick back when you fake like that. Hemos madrugado bastante para poder pillar estas calles sin gente, porque normalmente todo esto que veis atrás son todo puestos de artesanía, de cerámica y de cosas típicas de aquí de esta zona. Y pues bueno, lo hemos pillado así todavía poniendo los puestos y la verdad es que yo creo que es la mejor hora del día para dar un paseo. Luego cuando los ponen también está muy bien porque pues hay un montón de cosas curiosas que si viajáis por aquí seguro os va a encantar. Bueno, acabamos de llegar al hotel, que hemos empaquetado ya todo el equipaje. Hemos venido de dar una vuelta pues, por las calles, de ver los puestos y tal. Y al final hemos arramblado con un montón de cosas. Y os digo una cosa, aquí es la regla del regateo, no os cortéis porque al principio hemos pagado mucho por algunos productos y luego nos hemos dado cuenta... 200... ¿De 200 a cuánto? ¿Cuánto eran? 200 de 30... De 200 a 90 o algo así, o... Bueno, una burrada, vamos. Que hay que regatear y ojo que son los reyes del regateo y te van a liar seguro. Porque yo iba con una idea de una cosa y al final le he acabado pagando bastante más. Pero bueno, está bien, es una experiencia única, la gente es muy amable. Hay un poco de tensión ahí en el regateo, pero es una tensión divertida y bueno, lo recomiendo mucho. Túnez ha sido un país que me ha sorprendido un montón, me ha gustado muchísimo y me ha gustado muchísimo su gente. Como ya he repetido varias veces, son muy amables y muy acogedores y encima están de buen humor siempre y eso transmite un rollo buenísimo. Un 10 este viaje. En España. Eso. Buen rollo, siempre. Hasta el siguiente vídeo, chicos. Pasadlo bien.